Saludos, este es el diácono José Ocasio, quien está con ustedes hoy en Pescadores en Redes. Y pues he venido pues para hablar un poco con ustedes acerca de la celebración de los primeros mártires de la iglesia de Roma. ¿Cuándo surge esta festividad? Pues esta festividad surge tan pronto celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y esto no es coincidencia alguna. ¿Por qué? Porque San Pedro y San Pablo fueron los que encabezaron pues la sangre de los cristianos en esos primeros años. ¿En qué año? Pues entre los años 64 y 67 ocurrió un gran incendio pues en Roma. Ese incendio pues fue señalado o acusaron a los cristianos de haber sido los responsables de ello. Uno de los que señaló pues como los primeros o los que lo acusaron, mejor dicho, los cristianos, uno de sus acusadores grandes fue el emperador Nerón. Nerón acusa a los cristianos acerca de haber incendiado pues Roma, y propone a los romanos, para poder aplacar un poco pues la ira de los dioses y la ira del pueblo romano, de levantar un circo. En este circo pues fue el inicio de lo que iban a ser las grandes persecuciones cristianas, o las grandes persecuciones a los cristianos. Como consecuencia de este incendio, pues los cristianos fueron perseguidos, fueron obligados a no celebrar de modo público pues el culto, la Santa Misa. En este tiempo del año 64-67 se empezaron a construir las primeras catacumbas, ya que no podían celebrar de modo público pues la Santa Eucaristía, pues celebraban la Eucaristía bajo tierra. Y luego de ello, pues las grandes torturas que pasaron los cristianos pues fueron inmensas. ¿Cuáles fueron estas torturas que pasaron? Pues ante todo, los primeros cristianos fueron perseguidos y fueron utilizados como antorchas en la Gran Vía Romana. O sea, todos los caminos que conducían a Roma estaban pues adornados pues con cruces, con cristianos quemados. Fueron echados a los leones, los gladiadores, se destruyeron de diferentes formas. A San Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a uno de los grandes cristianos de aquel momento, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, fue echado a los leones, devorado por ellos. A otro le cortaban los pedazos de piel, y todas esas torturas pues pasaban los cristianos, y todo empezó pues al señalamiento que hizo pues el emperador Nerón en el año 67 del gran incendio de Roma. Cosa interesante que podemos sacar de esta celebración, pues que fueron cristianos que no negaron su fe. Ellos no negaron su fe a pesar de los sufrimientos que pasaban. No fueron personas que maldecían tampoco a sus perseguidores, aunque tuvieran todo el derecho para maldecir, no lo hacían, porque ellos querían que a través de sus sufrimientos, uniéndolos a la cruz de Cristo, pues salvar, purificar un poco y dar gracias a Dios por lo que habían hecho. Y una de las cosas bonitas de los primeros mártires cristianos es que en una ocasión, esto aparece en las actas de los mártires, le preguntan a un cristiano por qué no niega su fe si va a perder su vida. Y este cristiano le contesta: antes de conocer a Cristo yo no tenía nada. Ahora que creo en Cristo lo tengo todo. Así que si pierdo mi vida, realmente no he perdido nada, porque lo tengo todo en Cristo Jesús. Y eso hoy como cristianos debemos de pedírselo mucho al Señor. Si hemos creído en Cristo, pues creemos también que moriremos con Él, pero también creemos que viviremos con Él. Estos primeros cristianos pues nos deben motivar a nosotros a seguir creyendo más en el Señor, a seguir dándolo todo por Él, y a no tener miedo ante las persecuciones que podemos experimentar, que hoy en día son muchas, aunque silenciosas, pero muchas. Y una de las grandes pues, persecuciones que podemos tener hoy es decir pues que los cristianos o en general que Dios no tiene nada que decirnos hoy a nosotros. Pues yo creo que Dios nos tiene que decir mucho a través de la vida de varios cristianos y personas que quieren entregar su vida día a día. Por eso estos primeros cristianos nos deben inspirar a nosotros a seguir dándolo todo por Cristo, como Cristo lo dio por nosotros. Acordémonos de aquellas palabras de aquel cristiano
Antes de Cristo yo no tenía nada. Ahora que creo en Cristo lo tengo todo. Pues Dios quiere que nosotros lo tengamos todo también en Cristo. Será hasta la próxima. Dios los bendiga.